matrimonio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9, nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole justamente a la iglesia por el caso que había sido ya públicamente expuesto. Usted recordará de qué se trata ese caso que Pablo descubrió. ¿Sí? Un hombre de la congregación había tomado ¿a quién? A su madrastra por mujer. Sí, es decir, la esposa que había sido de su padre. Si bien es cierto, se podría entender que si hubiera estado viuda, aunque ni ahí, sí, por asuntos de ética, de moral, sí, este hombre debió haberse reservado tal acción. Mas, sin embargo, su padre vivía, pero por alguna extraña razón que la Biblia no detalla, ella se había separado aparentemente del esposo, del padre de este, y este la había tomado por mujer. Esto, mi amado hermano, obviamente agravó más aún el estado de la iglesia de los Corintios, que ya de por sí había divisiones, había disensiones. Ahora, cuando Pablo se entera del asunto, él no le tiembla la mano en poner al tal prácticamente en sanción, entregándolo. ¿A quién lo entregó Pablo? Lo entregó a Satanás. Mire que estoy tomando la lección. ¿Con qué fin lo hizo? ¿Cuál fue la intención de Pablo al entregarlo a este varón en las manos del mismo Satanás? Para que su carne fuese de alguna manera sancionada, destruida, pero que su espíritu pudiera tener por lo menos la oportunidad de ser salvo. Amén. Esa fue la intención con que se la aplicó. En el verso número 9, ahora Pablo, para dejar erradicado cualquier puerta abierta de que algún otro miembro vaya a incurrir en fornicación, Pablo menciona diciendo: os he escrito por carta que no os juntéis. Oh, qué cosa tan curiosa. Ni siquiera juntéis con quienes, con los fornicarios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál fue la causa por la que Pablo estimó que el pueblo de Dios ni siquiera frecuente, en este caso, personas fornicarias? Bueno, los versículos anteriores tienen la respuesta. Recuerden que el texto, analizado con el contexto, nos va a dar el refuerzo de la enseñanza. Miren lo que dice el versículo número 6 del capítulo 5, en la parte final, donde menciona a manera de pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda, dice ahí, la masa? Diríamos, si quisiéramos ponerle una aplicación actual, un poco de veneno puede llegar a contaminar toda una cisterna de agua. Amén. Si lo queremos ver de una manera más práctica, basta una pequeña gota como para poder contaminar todo un recipiente. De la misma manera, Pablo quiso cubrir en salud espiritual a los miembros de la iglesia de Corintios, indicándole que cuando existan fornicarios, el pueblo del Señor ni siquiera se apegue a ellos, es decir, ni siquiera se relacione con ellos. Ahora, pero Pablo va a abrir un paréntesis. Pablo va a dejar, diríamos así, una regla con respecto a este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque a la verdad es necesario que la iglesia busque al pecador. Amén. Pero se aparte del pecado de estos. Cuando vamos y analizamos, mi amado hermano, el contexto de esta situación, acompáñenme por favor al versículo número 10 del capítulo 5 que estamos analizando. Dice el Señor en su palabra: no absolutamente o no completamente. ¿Con quiénes? Con los fornicarios, dice ahí, de este mundo, o con los inmorales sexuales de este mundo. Y no solamente ellos, aún más añade en su lista diciendo: o con los ávaros, es decir, aquellos que, ¿verdad?, no tienen bajo ninguna circunstancia la opción de, en este caso, de ser mano abierta, sino por el contrario, son en este caso ávaros, o diríamos mezquinos. Más adelante dice: o con los ladrones, o con los idólatras.
y menciona, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, si les prohíbo que no se junten con los fornicarios, no vayan a pensar que no me refiero a los fornicarios o así, o por decirlo así, a los pecadores de este mundo. Porque en cuyo caso, si no quiero que la iglesia se junte con los pecadores, entonces mejor salgamos de esta tierra. Pero la intención de Pablo no era esa. Más aún, usted sabe que Cristo buscaba al pecador, a los fornicarios, a los adúlteros, a los ladrones, a los publicanos, a las prostitutas, y con ellos, sí, mi amado hermano, sí, se relacionaba para compartir el evangelio de la salvación. Ahora, si este parámetro Pablo lo aísla diciéndole no absolutamente como los fornicarios, idólatras, en este caso sí, ávaros, sí, ladrones de este mundo, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, en el verso número 11 lo complementa diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y ahí la lista puede ser interminable. Sí, dice, con el tal ni aún comáis. Ahora bien, ¿cómo poder, mi amado hermano, sí, en ese sentido entender este versículo? Bueno, veamos ciertas pautas primeramente iniciales. ¿Sí? Dice la Escritura, si vamos en el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, vayamos por favor a analizar el texto, ¿sí? Bajo otra perspectiva. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, Evangelio según San Juan, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 9, el último evangelio, no el último libro de la Biblia, no el último evangelio, capítulo número 9, versículo número 5. Jesús, sí, aporta en este pasaje bíblico con algo, sí, muy precioso. ¿Lo tiene? Dice el texto bíblico, entre tanto, sí, que estoy, ¿en dónde? Que estoy en el mundo, dice ahí, luz soy del mundo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Pablo, cuando menciona en Primera de Corintios, si me acompaña nuevamente, no pierda por favor, sí, Juan capítulo 9, verso 5, no lo pierda, téngalo ahí, sí, con su dedito señalado. Sí, cuando vamos nuevamente a Primera de Corintios capítulo 5, versículo número 10, en la parte final, ¿qué menciona el apóstol Pablo? Pues en tal caso os sería necesario, ¿qué cosa? Salir del mundo. Ahora, usted y yo sabemos que la iglesia anhela salir del mundo. De hecho, tiene la esperanza de ¿qué? De la venida de Cristo. ¿Para qué la venida de Cristo? Sino para qué, para sacarnos de este mundo, ¿sí? Para llevarnos, ¿sí?, donde Él está. Mas sin embargo, ¿qué es más provechoso? Pablo pudo tener la oportunidad de, diríamos así, de sobrepesar en este caso, sí, ambos propósitos de Dios. ¿Qué es más provechoso? ¿Quedarse acá o irse con Cristo? ¿Ah? ¿Qué es más provechoso? Dirían muchos, bueno, estar con Cristo. Todo depende con qué óptica quiera ver el texto, ¿sí? Y qué tan sufrido esté aquí en esta tierra. Mi amado hermano, muchas son las situaciones que a usted le pudieran, ¿sí?, de pronto sin hacer tomar una elección. Pablo veía como algo, sí, provechoso quedarse en la tierra, claro, pero por el propósito que Dios le había puesto. El de predicar el evangelio, sí, el de ir a los gentiles y ganar inclusive a su propio pueblo para Cristo.
Ahora, si uno tiene una visión de esa naturaleza, pregonar el evangelio más provechoso, no digo que sí, más conveniente, más provechoso será estar en la tierra ganando almas para rescatarlas y llevarlas al cielo. Pero más conveniente será estar con Cristo, porque estando con Él, entonces todo afán y toda tarea queda, si diríamos así, queda anegada, queda totalmente disuelta. Yo sé que hay muchos que están orando, ¿sí? Y dicen, Señor, ya ven. ¿Por qué? Porque están padeciendo, porque están sufriendo, porque tienen de pronto una enfermedad terminal, o simplemente sí, porque su anhelo es estar con Cristo. Y está bien que nuestro corazón y nuestro espíritu anhele estar con Cristo, pero mientras eso no se dé, eso no significa que yo como hijo de Dios me voy a quedar con las manos o los brazos cruzados. Si el Señor no ha venido por su iglesia es porque me tiene en esta tierra con un propósito. Amén. Y ese propósito es el anunciar el evangelio a toda criatura. Ahora, Jesús, si volvemos otra vez por favor a Juan capítulo 9, verso número 5, con respecto a esta situación, argumenta diciendo, entre tanto que estoy en el mundo, ¿sí? ¿Qué nos habla? Luz, no tinieblas. Y cuando hablamos de luz hablamos de claridad, hablamos de obras limpias. Si luz, o de ejemplo, luz soy del mundo. Ahora, Pablo, cuando seguimos por favor con el libro de los Corintios, capítulo 5, verso número 10, Pablo le dice a la iglesia que si bien es cierto, tanto en el versículo número 9 les había anunciado de que no se junten con los fornicarios, no se refería estrictamente al hombre pecador fornicario, sino al hombre pecador, pero que es un conocedor de la palabra. ¿Sí? Cuando usted va conmigo por favor al versículo número 11, así lo complementa. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún dice, ¿qué cosa? No comáis. Ahora, ¿por qué el Señor nos advierte que debemos de ser en este caso tan preocupados con nuestra santificación, que ni aún podríamos correr el riesgo de estar con alguien, en este caso falso? Porque a eso se refiere el versículo 11, un creyente, pero un creyente falso. Ahora, el Señor lo que nos quiere es librar de la contaminación. Recuerda el contexto, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, eso a mí me da una pauta. No todos los creyentes que se dicen ser creyentes son creyentes. Por ende, si yo debo de saber aún con quién camino en mi vida cristiana. Yo debo de saber con quién inclusive enlazo mi vida para una amistad en el Señor, si verdaderamente quien lleva también juntamente a mí una Biblia bajo el brazo, realmente está o no viviendo esta palabra. Porque puede ser que la palabra de pronto o la Biblia la lleve en la mano a la noche que va en el culto, pero en la mañana puede ser que esté cargando una jaba de cerveza. ¿Sí me está entendiendo? En cuyo caso, si el hermano está en esa doble vida, es un perjuicio para mi vida. Porque no me va a hacer a mí ocasión de provecho, sino más bien de perjuicio. Me puede, mi amado hermano, arrastrar si yo no estoy bien parado en la palabra, con su consejo, con su forma de vida, me puede desviar de la verdad. Ahora, yo quisiera por favor que me acompañe a un texto precioso en la segunda carta a los Corintios, más adelante de la primera carta. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Leamos por favor el versículo número 1. ¿Qué nos dice el Señor? Segunda de Corintios 7, verso número 1. Así que, amados,
puesto que tenemos, estoy hablando de las promesas de Dios, ¿no? Tales promesas, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Limpiémonos, cosa muy importante, limpiémonos. Esta acción ya no depende de Dios, esto depende de nosotros, de mí. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque ya a mí el Señor, cuando venimos a los pies de su cruz y le recibimos, el Señor ya me limpió de todo pecado y de toda maldad. Y desde ese momento el Señor me hizo libre y me hizo santo, también me consagró. Recuerde que cuando se habla de santidad se habla de la palabra o el término consagrado, apartado para el servicio suyo. Amén. Es como que si usted, qué sé yo, bueno, toma un vaso, lo compra, ¿sí?, de una institución X, ¿sí?, lo lleva a su casa, lo lava, ¿verdad?, y lo guarda dentro de su, diríamos así, en este caso de su estantería, ¿sí?, lo deja ahí y ya lo usa exclusivamente para, sí, propiamente, sí, la casa. Ahora, si ese vaso, mi amado hermano, se sale de ese lugar y mire, y logra así salir de su casa y es usado de pronto para que lo saquen sacando estiércol dentro de una alcantarilla, usted lo volvería a coger para tomar agua. Ahora yo pregunto, ¿el vaso tiene patitas y se va solito o alguien lo lleva? En el caso de esto, bueno, es algo inerte, pero en el caso de nosotros, el Señor nos cogió de la basura, nos limpió con su sangre, sí, nos puso en su redil, en su casa, mi amado hermano, y nos dijo: ustedes son para mí y están a mi servicio, ustedes son de mi pueblo. El problema es que cuando, si no tenemos cuidado, nos dejamos arrastrar. Y en el caso de, como viendo como el ejemplo de este hombre que había caído en fornicación, este hombre era una puerta abierta para que otros imiten su mala manera de vivir. Y eso es lo que puede llegar a pasar también con nosotros, cuando no sabemos cuidar el entorno en el que nosotros vivimos. ¿Cómo es tu entorno, mi querido hermano? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Son realmente personas que te edifican, que construyen tu vida, o que te inducen al mal, que te empujan al mal, que te desvían de la fe, o diría yo, o te encantan con otras cosas y te fascinan con otras cosas, ¿sí?, haciendo que tu fe vaya menguando? Debemos tener cuidado, mi querido hermano, sí, aún con quienes si llevan una Biblia y se dicen ser hermanos. Aún hasta en eso, mi amado hermano, debemos de guardar, ¿sí?, nuestra vida. Dice el capítulo número 7 de 2 de Corintios que hemos empezado a leerlo. Verso número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Recuerde, limpiémonos. Usted tiene que limpiarse de toda contaminación. Si hay una revista en casa que le está alborotando las hormonas, ¿qué tiene que hacer con esa revista? ¿Sí? Si tiene de pronto un problema con el internet y frecuenta páginas que no le conviene, ¿qué tiene que hacer? Va a botar el internet. Bueno, el internet es una herramienta buena si se le da buen uso. Si no sabe darle buen uso, sí, corte el internet. Si se ve expuesto, mi querido hermano, sí, por medio de la tecnología, a hacer un mal uso de ella, le recomiendo que usted se prive de esos beneficios. Eso es así de sencillo, hasta que usted logre obtener en Dios la madurez necesaria para poder tener control de sí mismo. Y este control, mi amado hermano, debe de pedírselo, claro está, a Dios, el cual puede dar, mi amado hermano, todo aquello, sí, y mucho más de lo que nosotros le pedimos. Mire, como por ejemplo un botón. El Señor ha dicho que si alguien está falto de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pídale a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. A veces usted le pide algo a su padre y su padre le hace reproche. Papá, dame $1. ¿Y para qué quiere 50 centavos? Toma 10, le dice. Y le da. Le reprocha, ¿verdad? Le merma. Pero cuando usted le pide cosas beneficiosas, espirituales, ¿sí?, a su Padre Celestial, Él no le da el $1,
decir, diría, solamente tomo el ejemplo, Él le da mucho más de lo que usted le ha pedido. Amén. Si usted dice, Señor, dame sabiduría porque no entiendo tu palabra, Él, mi amado hermano, le va a dar sabiduría. Amén. Y lo que antes, y usted no me va a dejar mentir, ¿cuántos vinieron con una ignorancia, pero así, cuando recién se convirtieron a Cristo? Ahora cuando usted lee la Biblia, ¿la entiende? ¿Por qué la entiende? ¿Porque usted es sabio? No, porque el Señor le dio sabiduría. Porque todos y cada uno de nosotros vinimos ignorantes de la palabra. Ha sido su Espíritu el que nos ha dado la interpretación, la revelación de la misma. Lo mismo, mi amado hermano, el Señor puede hacer en nosotros en todas las demás áreas. Amén. Ahora, la Escritura nos dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación, y la primera que debe de ser limpiada, dice ahí, es nuestra carne. Amén. Nuestra carne. Si quiero ser un poquito más específico, de las concupiscencias de la carne, de los deseos desordenados de nuestra carne. De eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que limpiarnos. Y ese problema lo tiene muchas veces la juventud, mi querido hermano. Si no pienses que cuando estás en el internet, siempre tomo esto como referencia, ¿sí? Cuando está la página ahí, la propaganda, de pronto te metes al Facebook y púsale un mensaje, ¿sí?, en un icono de pronto a la derecha. Sí, y dice ahí, si está clic aquí, y hay una muchacha que está que te guiña el ojo a cada rato. ¿Verdad? Tú no le puedes decir, Señor, en el nombre de Jesús. No, mi hermano, usted tiene que ir y cambiar de página. Salga de ahí y salga a otra página. ¿Quién tiene que darle el clic para cerrar eso? ¿Dios o usted? Es usted. ¿Por qué? Porque ya Dios está en ¿dónde? En su corazón. Usted sabrá, mi amado hermano, sí, en el poder del Señor, sabrá lo que tiene que hacer. El problema es que hay muchos que no lo hacen, porque se dejan llevar de las cosas. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Sí, no le vaya a echar tampoco la culpa al diablo. Sí, las concupiscencias son mi problema. Cuando la palabra habla de las fornicaciones, de los adulterios, eso la culpa no es del diablo. El diablo lo que hace es tentar, nada más. Pone la piedra. De usted depende si tropieza o no con esa piedra. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Él le puede poner el billete ahí. Depende de usted si lo agarra y se lo mete al bolsillo. Así de sencillo. Mi querido hermano, la Escritura nos manda a limpiar de toda contaminación de carne, pero también de espíritu. Y mire, ese espíritu está con E minúscula, es decir, que se refiere al espíritu del hombre, que se lo puede interpretar en este texto como su alma. Todo aquello que te congoja, que te entristece, todo aquello que te desanima, es decir, lo intangible del hombre, pero que puede ser también motivo para que te desanimes en los caminos de Dios. Hasta de eso hay que limpiarse. A veces se nos mete en la cabeza, si ya no congregarnos, se nos mete en la cabeza que ya estoy desanimado y que no quiero orar, se me mete en la cabeza de que ya no, que por gusto estoy leyendo la Biblia, se me mete en la cabeza un sinnúmero de cosas. De eso también tengo que limpiarme. Amén. Todo eso afecta mi vida espiritual. Y si yo no me limpio de estas cosas, mi amado hermano, puedo caer en una vaciedad, en un hoyo, mi amado hermano, donde no solamente caigo yo, sino que arrastro aún los que me están viendo. Peor si estás sirviendo en la obra, peor si eres algo dentro de la iglesia, porque hay muchos quienes están también viendo tu forma de vivir tu vida cristiana. Y el Señor nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? ¿De qué manera? Perfeccionando. Y aquí hay algo muy importante. Mucha gente dice, hermano, si ya alcancé la santidad, perfecto, pero ahora tienes que pulirla. Dice perfeccionando la santidad. ¿Acaso, si yo le digo a usted, ¿cuántos ven este púlpito desde atrás? ¿Sí lo ven? ¿Está bonito? ¿Qué le diría a usted? ¿Sí o no? Así a vuelo de pájaro. Sí, pero hay quien podría decir, sí, hermano, pero yo le puedo poner aquí adelante unas letras en relieve. Y el otro dice, sí, hermano, pero yo la parte de las letras le puedo poner también una Biblia en relieve. Es decir, que de a poco, ¿qué sucede con el mueble? Se va perfeccionando. Así también debe de ser nuestra vida. Ay, hermano, yo creo que ya me leí toda la Biblia, ya leo
estoy orando 1 hora diaria, me he mantenido ahí, ya, listo, ya cumplí. Perfecto, santo. No. La santidad hay que irla puliendo, perfeccionando. Si hoy oraste o si hoy leíste un capítulo perfecto, te quedó corto, lee otro más. O vuelve a releer la Biblia las veces que sea. No importa, mi amado hermano, qué tanto puedas leer un versículo. Dios siempre te hablará a través de ese versículo. Te hablaba ayer, te hablará hoy día y te va a seguir hablando mañana. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, ¿sí?, de ser vivo para nosotros. Ahora dice la Escritura en ese último texto, ¿sí?, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso no evitamos, ¿sí?, las contaminaciones. Ahora, para reforzar, mi amado hermano, lo que Pablo estaba mencionando en 1 Corintios capítulo 5, ¿sí?, vayamos por favor también a la primera carta del apóstol San Pedro. 1 de Pedro, en el capítulo número 1. Vamos a nuestro hermano Pedrito. ¿Lo tiene? Mire que estamos hablando sí acerca de las contaminaciones, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Antes de leer, por favor, 1 de Pedro capítulo 1, versos 17 y 18, vamos a leer. Pero antes de leerlo, si no pierda 1 de Pedro, volvamos a Corintios para refrescar el texto con la lectura. 1 de Corintios capítulo 5, ¿sí?, versículo número 11. ¿Ya lo tiene? Lo leo nuevamente. Dice Pablo ahí: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose, ¿sí?, hermano, fuere fornicario, avaro, que es lo mismo que mezquino, idólatra, ¿sí?, o maldiciente. Recuerde que la idolatría tiene una gama infinita. En el Antiguo Testamento podríamos decirlo, ¿sí?, cuando se hablaba de ídolos, se hablaba propiamente de objetos, ¿sí?, o dioses que los hombres levantaban con forma humana, con forma de astros, de animales, y a ellos les rendían culto. En la actualidad la idolatría tiene otra máscara. ¿Sí? Tiene otra máscara. El propósito es el mismo, pero tiene otra máscara. Es decir, que viene la idolatría, pero con otras presentaciones. Para muchos, sí, su ídolo es el fútbol. Para otros su ídolo es el internet. Para otros su ídolo es el dinero. Para otros sus ídolos es el marido. Para otros sus ídolos es el hijo. Para otros el ídolo es hasta el pastor. Para otros el ídolo, mi amado hermano, aún parece mentira, puede ser la iglesia, pero no Cristo. Mi amado hermano, hasta en esto hay que tener muchísimo cuidado. Amén. Usted no puede ser, sí, o no puede desubicar a Dios del lugar donde Él debe de estar. Y recuerden que la iglesia no puede estar por encima de Dios. Hay mucha gente que piensa que por estar involucrada con las cosas de la iglesia, sí, ya la alcanzó todas las cosas. Y no es así. Usted tiene que alcanzar es a Dios. La iglesia es algo secundario. Amén. Porque mañana más tarde clausuran la iglesia y se va al mundo. Y no debe ser así. Así no haya iglesia, así que se decrete que las iglesias en todo el mundo quedan anuladas. Mi cristianismo debe de ser tan fuerte como cuando había también iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Porque donde está mi corazón, ahí también estará mi tesoro, y viceversa. Donde está mi tesoro, ahí debe de estar mi corazón. Si su corazón está en Cristo, hace bien, mi amado hermano. Sí. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, quién rige nuestro corazón. Hay quienes se ilusionan con un hombre, con una mujer, ¿sí?, se muere el hombre, se mata la mujer, se muere la mujer, se mata el hombre. Y no debe ser así. Amén. Versículo, ahora sí, luego de haber leído este texto del versículo número 11, ¿sí?, vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 17. Mira esta recomendación que es muy importante. Y si invocáis, eso se habla acerca de la oración, ¿sí?, por Padre, a aquel que sin acepción, ¿sí?, o sin distinción
de personas, juzga. ¿Cómo lo hace Él? Según la obra de cada uno. Mira lo que dice la parte final. Conducíos, como cuando alguien se sube en un vehículo. Conducíos, dice ahí, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerden que el término peregrinar es prácticamente caminar, sí, pero sin patria, sin rumbo. Sí, como se podría tomar simplemente de ejemplo como que si fuera la vida de un gitano. Sí, caminan, pero no es que caminan porque quieren llegar a algún lado. Sí, caminan simplemente, sí, como, diríamos así, como personas a la aventura. Oye, están aquí. ¿Ustedes han visto cómo viven los cirqueros? ¿Ah? ¿Les han visto que tienen villa, casa, viven en alguna residencia? ¿Dónde viven los cirqueros? En carpas, sí, pero no necesariamente la carpa tiene la función. ¿Dónde viven ellos? En carros, sí, en estos vehículos, sí, donde ahí tienen su camita, ahí tienen su baño, sí, de pronto por ahí su guardarropa, sí, y pare de contar, ahí viven, y ahí se transportan, sí, prácticamente en cada festividad de una ciudad a otra. ¿A usted le gustaría vivir así? No, ¿verdad? Pero así tendríamos que vivir. Porque así somos, mi amado hermano, ¿sí?, ante los ojos de Dios. Esta tierra para nosotros, ¿sí?, no es nuestro punto final. Esta tierra para nosotros es la plataforma donde nuestro puente debe de lanzarse hacia el cielo. Amén. Ahora, la Biblia nos dice que debemos de vivir, sí, en el versículo número 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, ojo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis. ¿De quiénes recibimos esa vana manera de vivir? De vuestros padres. Amén. No con cosas, dice ahí, como el Señor nos recomienda a vivir. No con cosas, es decir, no apegados a lo material, corruptible. No apegados, sí, a lo corruptible o a lo material, como lo son, ¿qué cosa? El oro, simplemente los ejemplos, o plata. Entonces, ¿cómo debe de vivir un creyente en esta tierra? El verso número 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y nos da el ejemplo, sin mancha, y ahí quedó, y sin contaminación. Así nos quiere el Señor, sin mancha y sin contaminación. Ahora, debemos de entender que cuando retomamos, por favor, 1 Corintios capítulo 5, versículo número 11, en la parte final, Pablo menciona diciendo, con el tal ni aún comáis. ¿Cuál es la intención de Pablo? De que la iglesia de Corintios no tenga mancha y no tenga contaminación. Porque un poco de levadura, o diríamos así, el ser permisibles con los hermanos y sus pecados, puede llegar a afectar también mi propia vida. Mi amado, y de hecho, mucha gente creyente que ha caído en pecado son terribles piedras de tropiezo para que otros no puedan entrar en el Evangelio. ¿O es que acaso esa no es una de las tan frecuentes excusas cuando uno predica la palabra y escucha diciendo, sí, es verdad, pero el hermano de allá o el pastor de esa iglesia o el hermanito de aquí hizo tal o cual cosa? Y su acción, mi amado hermano, contamina. Su acción ensucia y empaña todo el cuerpo de Cristo. Mucha gente, en su afán de querer encontrar de pronto alguna salvedad, dice, sí, pero no mira al hombre, mira a Cristo, es verdad. Pero eso lo entiende usted como hermano, pero el inconverso no entiende eso.
Amén. El que está allá afuera no entiende eso de, usted no mire al hombre, mira a Cristo. Solo entiende usted que es creyente. El de afuera solamente sí absorbe lo que ve. Simplemente se guía por las apariencias. A nosotros el Señor nos dice, no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Pero si fuera de la iglesia eso no pasa así. Mi amado hermano, ¿por qué debemos de cuidar de una manera tan, pero tan cuidadosa, si valga la redundancia, nuestra salvación y también nuestra santificación? Porque en Cristo somos un solo cuerpo con Él. Cuando hablamos de este caso de fornicación, si vamos por favor, acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 6, brevemente, cuando lo iremos analizando cuando lleguemos a ese texto. En el versículo número 15 de ese capítulo 6, ¿lo tiene? El Señor lo que primeramente nos dice es: ¿no sabéis que vuestros cuerpos, ¿sí?, son qué cosa? ¿Sí? Forman parte o son miembros de Cristo. ¿Sí? Ahí quiero llegar. Ahora, ¿cuál era el pecado que había en la iglesia? ¿Qué había? Fornicación. Cuando avanzamos al versículo número 18, ¿qué debe de hacer el creyente frente a la fornicación? Y esto es algo muy, pero muy revelador. ¿Sí? ¿Ya me encontró? ¿Qué se debe de hacer frente a la fornicación? Mire que el Señor no solamente en esta noche me dice el mal, sino que me dice cuál es la cura para ese mal. Frente a la fornicación, el creyente no puede hacerle frente. Oigan lo que le estoy diciendo. Yo oigo muy bien. El creyente frente a la fornicación no le puede hacer frente. ¿Cómo? ¿Me vence la fornicación? No, no me vence. El Señor me dice en su palabra que cuando yo vea, sí, cuando esté siendo tentado, sí, frente a la fornicación, yo debo de huir. Hay pecados, mi amado hermano, en los cuales el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no puede resistir. Pregunto, ¿se contiene el hierro cuando el imago está cayendo? ¿O se deja arrastrar y se pega de manera instantánea? ¿Qué pasa con el hierro y el imán? ¿Se repelen o se atraen? El cuerpo, la carne, los deseos de la carne para la fornicación, ¿se repelen o se atraen? Se atraen. Y cuando, sí, la fornicación está frente a frente, usted no puede decir: en el nombre de Jesús te reprendo, te vas. No, el que tiene que ser usted. ¿Sí me está entendiendo? Es usted el que tiene que irse. Usted no le puede hacer frente. La muchacha que se le quita la ropa, sal, Satanás. O sea, no. Quien tiene que salir es usted de ese cuarto. Quien tiene que abrir la puerta así y salir corriendo, como hizo quién, mi amado hermano. Usted conoce el ejemplo. José, que la reprendió a la mujer, respondió: sal en el nombre de Jesús, fuera, diabla. Él tuvo que correr. ¿Y de qué manera tuvo que correr? Desnudo corrió. Porque este pecado, mi querido hermano, ensucia y empaña así el cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros. La fórmula para la fornicación no es ponerse adelante y decir: vente que yo te espero, nos caemos a golpe y yo te voy a vencer. Al contrario, quien va a terminar noqueado es usted. Mire, el Señor ha dicho en su palabra que en toda tentación, en toda prueba, el Señor nos dará juntamente con la prueba o la tentación, nos dará la salida. Y mucha gente dice: hermano, yo no puedo salir de esto. Sí puede. Ahí está la respuesta. Tiene que huir. Oye, hermano, es que cada vez que abro internet, ¿para qué lo abra? Huya del internet. No se mete en internet. Amén. Es que cuando estoy con esa mujer, no aguanto. Salga de ese lugar. Pero es que si salgo me quedo sin trabajo. Quédese sin trabajo, pero no se quede
con contaminación de alma y de cuerpo. Es preferible que pierda o en unos cuantos meses unos salarios que a que pierda su salvación. Mi amado hermano, frente a la fornicación, ¿sí?, la recomendación bíblica para el pueblo de Dios es huir. Ahora, la fornicación, recuerden, si conlleva todo aquello que contempla inmoralidades sexuales. Esto ya lo vimos en la vez anterior, cuando topamos de una manera un poquito más profunda el tema de la fornicación como tal, en cuanto al concepto y sus derivados. Sí. Decíamos que la fornicación simplemente es una gran canasta que alberga un sinnúmero, ¿sí?, en este caso, de pecados. Si hablamos de masturbación, se lo asocia con. Si hablamos de pornografía, se lo asocia con. Si hablamos también de infidelidades, se lo asocia con fornicación. Tiene una gama, digamos así, extremadamente amplia, extensa. Todos estos problemas que son de índole sexual se los pueden marcar como fornicación. Y cuando alguien está siendo confrontado, está siendo tentado con fornicación, la respuesta al problema es huir. Hermano, pero soy cobarde si la gente me ve corriendo. Sí, pero eres salvo. Va un cobarde salvo. Cobarde para el mundo, pero muy valiente para Dios. Amén. Ay, que después me dicen mandarina. No importa si te dicen remolacha, zanahoria. Lo importante es que no pierdas la santidad. Amén. A mí me se cae mandarina, pero de cáscara dura, le digo yo. En nombre de Jesús. Difícil de pelar. Mi amado hermano, la santidad hay que cuidarla con temor y con temblor. Amén. Mi querido hermano, la Escritura nos dice en el capítulo 6 de Corintios, recuerde, verso 18, huir de la fornicación. Ya sabemos cómo confrontarla. ¿Cómo la confrontamos? Huyendo. Cuidado, se pone a pelear con la fornicación. A la fornicación hay que coger patitas para que te quieran. Me voy. La chica viene o el chico viene y usted va entrando y usted va, ¿qué cosa hace? Va saliendo. Amén, muchachas. El chico guapo viene, aquella que le hace temblar su cuerpo de gelatina. ¿Usted qué hace? Va entrando y yo voy saliendo. Amén. Tengamos mucho cuidado con ese asunto. ¿Por qué es tan peligrosa la fornicación? El verso 18 dice por qué. Porque cualquier otro pecado, miren, que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propia, ¿qué cosa? Mire, esto tira abajo diríamos así, lo docto de muchos psicólogos. Los psicólogos recomiendan a la juventud, a los jóvenes, como parte de su despertar sexual. Sí, que en ellos es permisible, ¿qué cosa? La masturbación. ¿Sí? Más conforme a la doctrina de Dios. Mi amado hermano, el que ofende su cuerpo con masturbación, porque la masturbación forma parte también de ¿qué? De la fornicación. ¿Qué es lo que hace con su propio cuerpo? ¿Qué dice la Biblia que hace? Peca, lo contamina, lo ensucia. Amén. De hecho, aquellos que han practicado o practican la masturbación son los más frecuentes a tener problemas dentro del matrimonio, porque ni siquiera su pareja los conforma, los fortalece, ¿sí? Los complementa, los llena. Aún casados, sí, son esclavos de la masturbación. Y ahí es donde vienen los problemas dentro del matrimonio. Mucha gente dice, me caso y se me termina el asunto. Mentira, se agrava. Mi querido hermano, la Escritura nos narra diciendo, mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. ¿Cuántos de ustedes sí van ahora, los que salgan del culto, agarran un martillo, se ponen el dedo y dicen, ahora sí te doy, y ¡pum!, se pegan en el dedo, infringiéndose dolor a sí mismo? ¿Les gustaría? ¿Verdad que no? El que fornica contra su propio cuerpo se hace daño. Miren, véalo de esa manera para poder pragmatizar la enseñanza. Es como que usted vea una pared corriendo de cabeza y diga, ahora voy con todo, y ¡pum!, se estrella. Diría, hermano, hay que estar zafado de la cabeza para poder hacer eso. Pues eso mismo es lo que pasa en nuestra vida interior. Cuando nos rendimos a la fornicación, cuando nos rendimos a la pornografía, cuando manchamos el matrimonio aún, mi querido hermano, sí, con actos que son denigrantes aún dentro del lecho en el que se tiene intimidad con la esposa y el esposo, también se puede llegar a fornicar. Ahora, les recomiendo que leamos un texto para complementar lo dicho. En Hebreos, capítulo número 13, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 13. ¿Lo tienen? Versículo número 4. ¿Qué dice la Escritura? Lo leemos también. Honroso. ¿Qué significa? ¿Qué implica honroso? ¿Ah? Respetuoso, digno, honorable. ¿Sí? ¿A cuántos les gustan estos términos? ¿O cuántos quisieran ser tratados de esta manera? Con dignidad, con honra, con respeto. ¿Cuántos quieren recibir ese trato? Amén. Pues ese trato honroso, digno, respetuoso y honorable debe de estar dentro de la cama. Ahora, ¿con quién? ¿Con cualquiera? No, con la esposa. ¿Sí? O el esposo. ¿Qué dice el Señor? Honroso, recuerden lo que implica, sea en todos. Es decir, que no hay acepción. Este mandamiento es para toda la iglesia, para todos los matrimonios. Si sea en todos el matrimonio y el hecho, que eso no es otra cosa más que el lugar donde santificamos de una manera mucho más compenetrada el matrimonio, ¿sí? En el acto mismo de las relaciones sexuales. Amén. Dice, y el hecho, ¿cómo debe de ser, mi amado hermano? Sin mancilla. Ahora, el término mancilla significa poner algo que ensucie, sabiendo, mi amado hermano, sí, que va a cambiar ese algo de aspecto. Ojo, voy a ilustrar el asunto. Cuando usted coge un vaso de agua, no sé si ¿cuántos han hecho experimentos en casa? A veces los colegios, las escuelas van a hacer cierto tipo de experimentos. ¿Sí? ¿Usted conoce la anilina? ¿O cuántos han escuchado el término? Bueno, los más viejitos dicen, sí, yo sí sé qué es. Bueno, los nuevos, ¿han utilizado la tinta de impresora? ¿Se han cogido en una jeringa la tinta para rellenar un cartucho de pronto? Si usted coge un vasito con agua, ¿sí?, pronto pequeño, y le echa unas gotitas de tinta, ¿en qué se transforma toda esa agua? ¿O de qué color queda, de hecho, el agua? Y se dará cuenta que toda el agua, ¿sí?, cambia de tonalidad o de color. Cuando se habla de mancilla, se habla justamente de ese mismo aspecto. La mancilla logra darle un tono a toda la relación sexual de una manera diferente o distinta a la que Dios quiere que tengamos.
Cuando alguien, dicen mucho, le pone algo de pasión a la relación sexual y dice, veamos esta película para animarnos, y pum, le pone una pornográfica. Y está con la esposa. Y está con el esposo. Sí, es como que le pusiera gotas de tinta a un vaso de agua que debe de estar, ¿cómo es esta agua? Pura, transparente, cristalina. Y Dios quiere que la acción sexual en el matrimonio quede tal como antes de empezar. Pura, limpia, sin mancilla. La Escritura dice en el versículo número 4 de la carta a los Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y mire, pero a los fornicarios, otra vez tomó el término, es decir, a los que les encanta ensuciarse. El que fornica, ¿qué ensucia? Y en el acto sexual no solamente él está involucrado, está involucrada otra persona, ella. Y si está ella, se involucra a él. Y cuando están en el acto sexual, la Biblia dice que los dos son un solo cuerpo con él. Mi amado hermano, la Escritura nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque le damos un mal uso ¿a qué? Al cuerpo. Que obviamente, si vamos nuevamente a Corintios, acompáñenme rapidito por favor, ya para ir aterrizando el mensaje. Luego de que leímos el verso 18, en el cual, ¿qué nos decía la palabra? ¿Huid de qué? De la fornicación. Vamos al verso 19. O ignoráis, del capítulo 6 de Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿cómo el Señor lo considera? Es templo del Espíritu Santo, el cual, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay quienes lo están buscando todavía. Hermano, ¿cuántos recibieron a Cristo? Cuando recibiste a Cristo, mi amado hermano, el Señor te dio de su Santo Espíritu. Ahora, que tú no lo sientas no significa que Él no esté. Hay mucha gente que confunde la presencia de Dios en su vida con sus emociones. Hoy día como que no se sentía el Espíritu de Dios en el culto. Qué pena, porque a la verdad me preocupa que sea tu propia vida la que no tenga el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo no depende de que si lo sientes o no lo sientes, si hubo alabanza que te llevó a adoración o no hubo alabanza que te llevó a adoración. El Espíritu Santo no depende de esas cosas. Amén. ¿Usted se acuerda, mi amado hermano, sí, el encuentro que tuvo Elías en la peña cuando huyó en este caso, de la reina que lo había prácticamente sentenciado a muerte? ¿Cuántos se acuerdan de ese suceso? Elías se escondió en una peña y al inicio dice que vino un gran viento recio que soplaba. Y él salió a ver si acaso ahí estaba el Espíritu de Dios. Y dice, y la presencia de Dios ahí no estaba. Luego vino un torbellino y salió. Después algo como fuego. ¿No? En ningún movimiento de esto estaba el Espíritu de Dios. Al final, cuando hubo un viento apacible, dice que ahí estuvo la presencia de Dios. Ya lo analizaremos ese ejemplo en su debido momento. Mi amado hermano, el Espíritu de Dios está en tu vida. Ahora, ¿qué trato tú le quieres dar al Espíritu Santo en tu vida? Bueno, tienes que tener tú mucho cuidado. Porque la Biblia a mí me advierte de algo. Que con la fornicación yo tengo que tener mucho cuidado. Porque a mí la Biblia me manda a huir de ella. ¿Ven? Y la Escritura me dice que si yo no huyo de la fornicación, algo fatal va a pasar conmigo. Sí, no solamente que peco contra mí. Mira, mi amado hermano, lo que dice la Escritura. En el capítulo 6 de Corintios, que estamos así, que lo hemos topado para leerlo. Mira lo que dice, retrocedo un poquito al verso 16. Un poquito retrocedo. Ya sabemos que el Espíritu Santo somos, sí, o está, perdón, en nosotros. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera? Esto es un misterio, por cierto,
Así también este misterio se lo aplica para con la iglesia. Yo no sé por qué nosotros y Cristo somos uno, pero si Cristo lo dice en su palabra que somos uno solo en Él, lo acepto, lo respeto, ¿sí? Y lo cuido. Amén. Es un acto de fe. Amén. Y dice la Escritura: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola. Mira, imagínate que tú vayas afuera, te contamines con alguien, eres uno con ella y luego vas a tu casa y te apegas a tu mujer. Mira cómo se ensucia, cómo se denigra. No solamente que eres un poco infeccioso, sino que aparte, espiritualmente hablando, has destruido, has deshecho con tus acciones, ¿sí?, lo que el Espíritu de Dios te manda a cuidar. Amén. Mira que la pureza, ¿sí?, debe de ser reflejada tanto interna como externa. Aquellas de pronto muchachitas que no se dan a respetar, que, ¿sí?, que se dejan abrazar por los muchachos, la manosean todita, han perdido su pureza. Muchas dicen: ay, pero como no me han tocado sexualmente, soy virgen. No, mi hermano, la pureza debe de estar por dentro y por fuera. Es virgen, pero es la más manoseada del colegio. Es virgen y es la que, como suele decir allá afuera, es la que más han tocado, la que más ha pasado por los compañeros. Y ella aduce de que es virgen, pero tiene podrida la mente. La virginidad también debe de estar en el pensamiento. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, yo creo que en esta noche el Señor nos está hablando a todos, ¿o no? Dice el Señor en su palabra en el versículo, sí, para concluir, en el versículo 13, sí, perdón, 12 del capítulo 5, sí, recordando, sí, todos los versos anteriores que hemos analizado. Verso 12 del capítulo 5 de Corintios dice: porque ¿qué razón tendría, dice Pablo, qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Por qué? Porque Pablo les había dicho que no se junten con quienes, con fornicarios, adúlteros, ávaros, ladrones. Pero él le dijo: pero no con ellos del mundo, los que no conocen de Dios, sino con los que están aquí adentro y dicen que son cristianos. En cuyo caso, dice Pablo, verso 12: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Sí? Entre nosotros, mi amado hermano, no podemos ser admisibles con el pecado. Está bien que por esas puertas pase un hombre que desconoce de Dios y está inmundo, ¿sí?, lleno de contaminaciones. Yo le abro los brazos y le digo: bienvenido. Cristo te ama y Él puede salvarte y darte perdón. Amén. Pero que un creyente juguetee con el pecado, que un creyente, mi amado hermano, que conoce la Escritura, que alaba al Señor, que de pronto hasta está sirviendo, si tenga comunión con acciones deplorables, si de fornicación, adulterio y cosas que ensucian su propio cuerpo, eso no se puede permitir. Amén. No podemos ser admisibles, ¿sí?, con situaciones como esta. Deben de ser confrontadas, deben de ser, mi amado hermano, también, ¿sí?, deben de ser restaurados. La Escritura nos dice, para concluir, en el verso 13: porque a los que están fuera, ¿qué hará? Dios juzgará. Quitar, hablando de ese hombre que había tomado a quién, a su madrastra por mujer. ¿Qué le dice? Quitar pues a ese perverso entre nosotros. ¿Por qué? Porque un poco de levadura puede llegar a leudar toda la masa. Amén. Espero que Dios en esta noche con su palabra haya podido hablar, sí, a tu corazón y a tu vida. Y sobre todo, si el Señor te habló, mi amado hermano, obedécele y ríndele la fuerza de tu corazón. Aleluya. Amén. Oremos, mis hermanos.